Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito de la PS50, fuente de poder de la Kenwood. Esta es una fuente de poder de la vieja escuela, ¿eh? Ahí está funcionando su ventilador, que arranca más o menos como a los 50 grados, le tomé la temperatura. Fuente, insisto, de las antiguas generaciones que andan muy bien. Ahí tiene los 13.8 deberían haber ahí aproximadamente voltios de salida. Y en transmisión, ahí la tengo en transmisión, se mantiene bastante estable, cae como unos 200, 250 milivoltios. Anda bien, bien la fuentecita. Es buena. Quería mostrarles sí un detalle que me encontré. ¿Por qué llegó primero que toda esta fuente acá? Fue por un tema de que en su salida estaba entregando una tensión excesiva. Estaba entregando 24 voltios. Y vamos a hacer un análisis del por qué. Aquí está el transformador, puente rectificador, y aquí están los dos condensadores de filtro, ¿no es cierto? En los extremos de estos condensadores hay 24 voltios. Y esos 24 voltios se vienen por esta línea y llegan hasta estos dos transistores que están aquí. Son transistores encapsulados TO3. Y estos son los encargados de controlar la corriente de salida de la fuente de poder. ¿No es cierto? Entran por colector las dos, la tensión del rectificador y sale por emisor. Y ahí está el fusible de 20 amperes, fusible de protección. Por la base, ¿no es cierto?, controlamos la tensión. En este caso los 13.8 voltios. Esto es, con este preset que está aquí, un voltaje de referencia para la base de este transistor. Y este otro preset que está acá, regulamos la tensión de salida. Los 13.8 que vamos a necesitar. ¿Qué le sucede a esta fuente? Ya les dije, estaba entregando 24 voltios en la salida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos transistores entre colector y emisor se pusieron en cortocircuito. Por lo tanto, el voltaje que venía por esta línea que les mencionaba desde el rectificador pasó directamente, ¿no es cierto? Porque aquí había un cortocircuito, directamente hacia la salida. Y eso obviamente va a ser fatal para conectar un equipo de radio. Ahora, ¿por qué sucedió? Esto fue por un exceso de temperatura. Exceso de temperatura del por qué. Vamos a analizar un poquito esta parte de acá, que es la que controla al ventilador, este motorcito que está acá. Hay una resistencia, aquí está TH2, que es una resistencia dependiente de la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, ¿no es cierto?, esta resistencia baja su valor óhmico y logra aquí aplicar los 0,7 volts para activar este transistor NPN, que está en configuración Darlington con el siguiente. Una vez que se activa este transistor, ¿no es cierto?, ponen conmutación al transistor Q1, que es el de salida, que por su colector, después de esta resistencia de 1 watt, aquí sale el voltaje para controlar el motor. ¿Cuál fue la falla? Se quemó este diodo. ¿Y qué es lo que hace este diodo? Fíjese que está entre el positivo, que va a alimentar al motor, y esta línea de acá abajo es la negativa. Entonces, estos motorcitos funcionan con bobinas y con unos imanes. Entonces, cuando se le aplica una tensión a este motor, ¿no es cierto?, porque ya detectó que hay una temperatura alta en el disipador, el transistor le va a entregar una tensión, va a empezar a girar, a ventilar. Una vez que la temperatura la logró bajar, se detiene, ¿no es cierto?, el transistor, se va a detener este transistor, y el motor, por inercia, va a seguir girando y va a generar una fuerza eléctrica, un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a bajar por esta misma línea y va a llegar hasta acá. Y este diodo es el encargado de eliminar esa tensión que se induce.
Pero como estaba quemado, esa tensión se indujo directamente al colector de transistor y lo quemó. ¿Qué significó eso? Que todo el sistema de detección de temperatura y de ventilación dejó de funcionar. Y supongo yo que la fuente siguió en funcionamiento, en transmisión probablemente mucho tiempo. La temperatura se elevó hasta un nivel crítico y quemó estos transistores. ¿Por qué estoy explicando esto? Eh, Cuando nos toque reparar esto, ya sea en un servicio técnico, en nuestro taller personal o en nuestra casa, no solamente pensemos en cambiar los transistores, no solamente cambiemos esto porque fue lo que encontramos malo, la fuente va a quedar funcionando, pero cuando la pongamos en exigencia, no va a ser capaz de evacuar la temperatura y obviamente va a ser porque no tiene un sistema de ventilación activo. Y va a volver a suceder lo mismo, va a volver a quemar transistores. Eh, yo me percaté de este detalle, claro, porque ya me había indicado el dueño de la fuente, me dijo, ¿sabéis que está entregando un voltaje súper alto de salida? Y por lógica, cuando yo lo medí, dije inmediatamente deben ser los transistores de control que están malos, los que controlan la corriente. Los reemplacé y me puse a trabajar en la fuente, o sea, a operarla con carga, y de repente me doy cuenta de que tiene una temperatura súper elevada. Estaba bordeando los 70 grados. Y la abro y claro, me doy cuenta de que el ventilador no trabaja. Así que ahí me puse a analizar el del por qué. Yo pensé ventilador quemado, pero no, era precisamente el transistor que conmuta ahí al motor. Así que, chiquillos, este es un datito que les paso para que ustedes lo practiquen ahí en su actividad de reparación y no les suceda que cambien los transistores y se les vuelvan a quemar ahí al rato mientras están trabajando. Así que espero que les sirva y nos encontramos en otro video. Esta es la Charlie Alfa 3 Sierra Kilo Quebec. Un gusto, chaito, que estén bien.